De las docenas de islas que hay en el Pacífico, existen un grupo de estas que forman las Islas Cook, llamadas así en honor a uno de los más importantes exploradores y navegantes británicos. Este es James Cook. James Cook fue un explorador británico, hijo de un inmigrante escocés ocupado en tareas rurales. Asistió a la escuela hasta los 12 años. Más tarde obtuvo trabajo como aprendiz en una empresa naviera y así entró en contacto con el mar y con los barcos. Sus habilidades para el oficio en el duro mar del norte le valieron que a los 27 años se le ofreciera el mando de un barco. Fue cartógrafo en la costa del Atlántico Norte y en 1768 llevó a cabo el primero de sus 3 grandes viajes de exploración. Al mando de la nave Endeavour transportó a un grupo de astrónomos y al botánico Joseph Banks a la isla de Tahití. De allí siguió hasta Nueva Zelanda, donde cartografió un mapa de la costa tan preciso que se siguió utilizando durante casi un siglo. Un hecho de suma importancia en este viaje fue que ningún hombre de su tripulación murió de escorbuto, afección que había diezmado muchas expediciones marítimas anteriores. Ello se debió a una especial preocupación de Cook por mejorar las condiciones de higiene y la dieta de sus subordinados durante el viaje, en el que incluyó los cítricos como preventivos de la enfermedad, según un descubrimiento del médico inglés Lind. Una vez en Inglaterra fue promovido a comandante y presentado al rey Jorge III. En 1772, James Cook partió al mando de la nave Resolution en busca de la Terra Australis, un continente del cual se pensaba que Australia era solo una parte, lo cual secundaba otro barco, el Adventure. Navegó rumbo al sur hasta la Antártida y el 16 de enero de 1773 consiguió atravesar el Círculo Ártico. Luego llegó a las islas que hoy llevan su nombre, a las que denominó Harvey. Y al año siguiente alcanzó las islas Vanuatu, las Marquesas y la isla de Pascua. En su tercer gran viaje, en julio de 1776, nuevamente al frente del buque Resolution, fue en busca de un paso entre los océanos Atlántico y Pacífico por el noreste. En su camino encontró un conjunto de islas nuevas perteneciente al grupo de las Sandwich, hoy llamadas Hawái. No tuvo éxito en su objetivo original de encontrar aquella comunicación, pero cartografió la costa occidental de Alaska y presentó un informe preciso sobre gran parte de la hidrografía americana con desembocadura en el Atlántico. Llegó hasta el estrecho de Bering, pero hubo de retroceder a causa del hielo. En el viaje de regreso a Inglaterra, la expedición fondeó de nuevo en las Islas Sandwich, en donde debió permanecer más tiempo del previsto a causa de dificultades climáticas que hacían imposible la navegación. Esto generó tensiones con los indígenas del lugar a causa de la escasez de provisiones y, luego de algunas reyetas, Cook mató a un nativo y fue a su vez apuñalado mortalmente. Como he mencionado, tuvo muchos logros y reconocimientos antes y después de su muerte. Uno de estos es el nombre de las Islas Cook, en honor a James Cook. Si te gustó el video, por favor, dale like y los invito a que se suscriban. También me pueden seguir en mi página de Instagram y en la de Twitter. Nos vemos en el siguiente video.